Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para comenzar con este día de reposo, de acuerdo a las palabras de nuestro Creador. Me vas a decir tú que escuchas el canal continuamente, pero es que repites y repites. Es importante, de verdad, el que podamos repetir las palabras para que queden realmente marcadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Éxodo capítulo 20, versículo número 8 al versículo número 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Y recordemos que si Yahshua es la palabra de Elohim, bueno, él no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sin embargo, hoy es tan común que las religiones enseñen que la palabra de Elohim cambió, que tuvo que adaptarse al contexto histórico, que tuvo que adaptarse al contexto social, y por lo pronto, ahora el día de reposo, dicen, es el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y quien celebre el séptimo de acuerdo a Yahshua, a la palabra de Elohim, dicen, está judaizando. ¿En verdad tiene sentido esta afirmación por parte de las religiones? Amado pueblo de Israel, despierta. La palabra de Elohim, que es Yahshua, ha venido a dar luz a las naciones. Isaías capítulo 60, versículo 1 al versículo número 3. Isaías capítulo 60, versículo 1 al versículo número 3 dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por lo tanto, ese falso pensamiento de es que las instrucciones ya cambiaron o tuvieron que adaptarse, no es más que un pensamiento romano, que ha buscado asimilarse a las naciones. No malentendamos el propósito de Yahshua en nuestra vida. Él no ha venido a abolir o cambiar o modificar la ley. Mateo capítulo 5, versículo número 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yahshua vino a darnos libertad, pues éramos esclavos producto de la infracción a la Torá. Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 6, versículo 17 al versículo número 19. Romanos capítulo 6, del versículo 17 al versículo número 19. Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Te das cuenta de la libertad a la que nos llamó la palabra de Elohim, que es Yahshua? Exacto, libertad para santificación y servir en justicia. Esto es muy importante, pues las religiones enseñan que ahora somos libres de la ley de Elohim. Y por lo tanto, los mandamientos los podemos obedecer a nuestra manera. Es muy importante el saber que en las Escrituras se habla acerca de dos tipos de leyes. La ley de Elohim, que es la misma ley del Espíritu, y la ley de los hombres, que es la misma ley de la muerte. Mira, no quiero profundizar mucho en el tema, pues en el canal de YouTube hay un estudio al respecto, del cual te dejo link en la descripción del video. Y de hecho tiene por título Ley del Espíritu de Vida contra la ley del pecado o de la muerte. Yahshua vino a darnos libertad de la ley que produce muerte. Esta es la ley de los hombres. ¿A qué me refiero? Mandamientos rabínicos, dogmas, acuerdos y tratados de los concilios y todo aquel pensamiento de hombre.
Ahora, si tú me dices que has alcanzado la estatura del varón perfecto que es Yahshua, y que has aprendido a andar en sus pasos, bueno, aquí es donde ya no necesitas la ley de Elohim, que es tu ayo. Y esto es importante comprender este versículo bíblico. Vamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 21 al versículo número 29. Gálatas capítulo 3, versículo 21 al versículo número 29, que es muy importante tener el contexto, porque repito, es un versículo que actualmente se saca de contexto y dicen, bueno, ya vino la fe, ya no necesito ayo, ya no necesito ley, entonces soy libre. Veamos si realmente es así. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Elohim? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yahshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ojo, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo número 26. Dice, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yahshua nuestro Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos y según la promesa. Fíjate muy bien, y esto es bien importante. Si tú has aprendido a, ojo, creer, confiar y obedecer en las palabras de Elohim, ¡felicidades! Ya no estás bajo ayo. Ya no necesitas la ley de Elohim, pero ¿qué crees? No existe tal persona. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo número 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo número 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, la ley de Elohim, ojo, continúa y continuará siendo nuestro ayo hasta que nuestro entendimiento sea restaurado y por lo tanto nuestra obediencia sea perfecta. Y esto es muy importante comprender, porque si nos quedamos solamente con el término fe, mira, fe, creer, los demonios también creen. ¿Te das cuenta? Si tú preguntas ahorita a alguien que acaba de delinquir y le preguntas que si cree, te va a decir, claro que creo. ¿Cuál es la gran diferencia entre los demonios, una persona que delinque y alguien que ama realmente a Elohim? En este caso, creer, confiar y obedecer. Esa es la parte importante. ¿Realmente hemos aprendido a confiar y a obedecer en las palabras de Elohim? Pregúntate tú esto. Si tú me dices, mira, obedezco perfectamente al pie de la letra, confío perfectamente, ahí sí te digo, felicidades, porque entonces no necesitas ayo. Porque ya alcanzaste la estatura del varón perfecto, pero de acuerdo a las escrituras no existe tal persona. Y esta es una gran bendición para que nadie se jacte y todos estemos buscando, estemos continuamente tratando de esforzarnos. ¿Te das cuenta? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo número 5 y versículo número 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yahshua el Mesías, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea, ¿qué dice ahí? Perfecta. Esa es la palabra clave. Aquí no hay una obediencia a medias, aquí no hay una obediencia intermedia.
En el momento que tu obediencia es perfecta, pudiéramos decir que tu emuná es perfecta. Y por lo tanto, entonces, ahí aplicaría el que ya no necesitas ayo. Pero repito, ¿quién tiene hoy día una obediencia perfecta? Estamos tratando día a día de amar a Elohim sobre todas las cosas. Esto es muy importante. Y justo en esta restauración de nuestra mente, mira, hemos podido comprobar cómo es que las costumbres y las tradiciones de las naciones son contrarias, van en contra del conocimiento de Elohim. Recuerda, amado pueblo de Israel, tu corazón es engañoso. Deja de guiarte por tus emociones, deja de guiarte por tus sentimientos. Aprendamos en cabeza ajena cómo fue que actuó el pueblo de Israel, que fue terco y se rehusó a obedecer las palabras de Elohim. Aprendamos qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Aprendamos de ello para no reincidir en desobediencia. Así que vamos a comenzar por favor con el libro del profeta Jeremías. Vamos con Jeremías, el capítulo número 43. Bien interesante este capítulo. Vamos a continuar. Capítulo número 43 de Jeremías, versículo 1 al versículo número 3. Dice: Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Yahweh, Elohim de ellos, todas estas palabras por las cuales Yahweh, Elohim de ellos, le había enviado a ellos mismos. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y de Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: Mentiras dices. ¿No te ha enviado Yahweh nuestro Elohim para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Sino que Baruch, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. ¿Qué palabras tan fuertes? Vemos cómo a pesar de que la casa de Judá había sido advertida de no regresar a Egipto, van a Egipto. A pesar de que la casa de Judá le suplicó al profeta Jeremías interceder por ellos, vemos cómo la casa de Judá vuelve atrás. Vamos un poquito atrás para entender este contexto al capítulo número 42. Jeremías 42, versículo 19 al versículo número 22. Dice: Yahweh habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Yahweh vuestro Elohim, diciendo: ora por nosotros a Yahweh nuestro Elohim, y haznos saber todas las cosas que Yahweh nuestro Elohim dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy. Y no habéis obedecido a la voz de Yahweh vuestro Elohim, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Mira, lo que podemos ver realmente en estos versículos es orgullo. Orgullo por un pequeño remanente de la casa de Judá, pues no les gustó ser confrontados con la hipocresía que ellos mostraron. Un corazón duro como un diamante. Zacarías capítulo 7, versículo número 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Fíjate bien, el corazón estaba tan endurecido que todavía se atrevían a cuestionar al profeta Jeremías llamándolo mentiroso. En verdad, el pequeño remanente no se dio cuenta de que todo lo que había profetizado Jeremías exactamente sucedió. Y ahora se atreven a llamarlo falso profeta, negando que el mensaje de no ir a Egipto era real. Mira, esto no era un evento particularmente de este pequeño remanente de Judá. Hoy día, ¿no nos pasa lo mismo? Tercos a tomar nuestros propios puntos de vista o puntos de vista de hombres y tomarlos como verdades absolutas. De hecho, el pequeño remanente acusó a Jeremías de quererlos entregar en manos de los caldeos, pensando que estaba de acuerdo con los babilonios. Un claro ejemplo de entendimiento cegado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 4, en los cuales el Elohim de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Elohim. Continuamos. Jeremías capítulo 43,
versículo 4 al versículo número 7. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Yahweh para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones, donde había sido echado, para morar en tierra de Judá, a hombres y a mujeres y niños, y a las hijas del rey y a todas las personas que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Neerías. Y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Yahweh y llegaron hasta Tafnes. ¿Pero qué no había prometido hacer todo lo que Elohim les dijera que hicieran? Recordando que Elohim les había dicho que confiaran en él, que permanecieran en la tierra. Mira, este es el gran problema de creer, que solo basta con creer. Falta lo más importante: confiar y obedecer. Esto es emuná, lo cual obviamente el pequeño remanente de Judá no tenía, pues decidieron ir a Egipto en busca de protección y provisión. Y no paró allí, pues además se llevaron al profeta Jeremías, se llevaron a Baruch prácticamente como rehenes contra Elohim, prácticamente desafiando a Elohim a juzgar a su fiel profeta, que también fue a Egipto, incluso si fue en contra de su voluntad. Jeremías capítulo 43, versículo 8 y versículo número 9. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías en Tafnes diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Fíjate bien, Jeremías ya no estaba en la tierra prometida. Elohim había ordenado a su pueblo que permaneciera después del exilio en Babilonia, que se quedaran en la tierra prometida, pero no lo hicieron. Así que Elohim sigue hablándole al pueblo de Israel a través de su profeta Jeremías, ordenándole que tomaran algunas piedras grandes, que las cubrieran con barro y que las pusieran a la puerta de la casa del faraón en Tafnes, lo que estaría confirmando el trono de Nabucodonosor. Jeremías capítulo 34, versículo número 10 y 11 dice: y diles, así ha dicho Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, cautiverio, y los que a espada, a espada. Perdóname, ese es el capítulo número 43. Es Jeremías 43, versículo número 10 y versículo número 11. Continuamos, versículo 12. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Fíjate bien, vemos a un Nabucodonosor al servicio de Elohim, como ya lo habíamos visto anteriormente. En Jeremías capítulo 25, no solo le habla a la casa de Judá, también le está hablando a la casa de Israel en este capítulo 25. Por eso vemos que se tratan de dos acontecimientos distintos. Vamos por favor a Jeremías capítulo 25, versículo 8 y 9. Dice: por tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. A ver, ¿será que se trataba de un Elohim malo? ¿Un Elohim despiadado? ¿O será que se trataba de un pueblo terco y desobediente? Mira, como leímos, el pequeño remanente fue terco, por lo que Elohim le permitiría a Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistar Egipto. Nadie en Egipto se salvaría del juicio que vendría, pues sería completo. A través de los babilonios vendría la muerte, la cautividad, la espada. También destruirían y saquearían los templos egipcios. El mensaje era muy claro: si iban a Egipto para escapar de la ira y el poder de los babilonios, este los seguiría allí. Era mejor quedarse en Judea y confiar en Elohim para proteger y para proveer. Continuamos, Jeremías 44, versículo 1 al versículo número 6. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto,
que vivían en Migdol, en Tabnes, en Menfis y en tierra de Patros, diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo os aborrezco. Ojo, versículo 5. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Versículo 6. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Mira, se trata de un mensaje claro y rotundo. No se trataba de ningún mensaje de consuelo y paz. Todo debido a su terquedad, sabios en su propia opinión, justo como los seguidores de las religiones, sabios en su propia opinión o en la de su líder religioso, lo cual ha provocado la ira de Elohim. Continuamos. Jeremías capítulo 44. Vamos a repetir versículos 5 y 6. Dice: pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Mira, Elohim le recuerda a su pueblo ahora en Egipto, ¿por qué vino el juicio sobre Judá? Vino de Elohim mismo, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarlo, especialmente la maldad de la idolatría. Vemos cómo es que, a pesar del cumplimiento de todas las advertencias de juicio que había dado Jeremías en la caída de Jerusalén, los refugiados de Mizpa no habían aprendido nada, pues no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. Elohim envió a sus profetas para instruir, para advertir a su amado pueblo, pero el pueblo no escuchó. Hoy, lamentablemente, es común el escuchar personas decir: no quiero escuchar, no quiero andar, no quiero oír. Jeremías capítulo 6, versículo número 16. Así dijo Elohim: paraos en los caminos, y mirad y preguntad cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron: no escucharemos. Y mira, no queda allí. Hoy es común escuchar: es que el pecado no es tan malo. O dice alguien: es que el pecado es algo agradable. No, no es tan malo, es una cosa buena, no es una cosa abominable. Fíjate muy bien, el pecado es pecado. No hay pecados grandes o pecados pequeños. El pecado es infracción a la Torá, es infracción a la ley, es dejar de obedecer las palabras de Elohim. Continuamos, Jeremías 44, versículo 7 al versículo número 10. Ahora pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Versículo 9. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Mira, hay un sentido de asombro en estas palabras de Elohim. ¿Cómo es posible que su pueblo sea tan necio, sea tan terco? ¿Cómo puede ser posible que, además de necios, rechacen las palabras y continúen rebelándose contra el mandato de su creador? Hoy, ¿no es justo lo que sucede? Ve a tu alrededor. Una casa de Israel dispersa por las naciones, que no ha aprendido a humillarse, no ha aprendido a temer a Elohim, y mucho menos han aprendido a caminar en las palabras de Elohim, que es Yahshua, la Torah viviente.
Ya era bastante malo que Nabucodonosor sacara a casi todo el pueblo de Elohim de la tierra de Judá, en el destierro de Babilonia. De alguna manera fue peor que el resto del pueblo de Elohim fuera sacado de la tierra prometida yendo a Egipto, ya por su propia elección. Lamentablemente, el pequeño remanente de la casa de Judá, entrando a Egipto, rápidamente comenzó a adorar dioses. El mismo corazón de idolatría que los llevó a pecar en Judá con los ídolos cananeos, ahora los lleva a ir tras los ídolos egipcios. Elohim prometió que bendeciría y restauraría a los exiliados que fueron a Babilonia. Elohim había prometido solo juicio para aquellos que fueron por elección a Egipto, prometiendo que serían por maldición y por oprobio. Lamentablemente, una mente cauterizada hizo que se olvidaran de su maldad de sus padres, de sus reyes, de sus esposas y especialmente de su propia maldad. Mira, leo estos versículos y de verdad pareciera que Elohim estuviera hablando en nuestros tiempos. Pero las religiones dicen, no, tú eres libre, experimenta. Olvídate del juicio que hubo al pueblo de Israel. Hoy ya no necesitas guardar Torah, pues además es una carga muy difícil de llevar. A pesar, fíjate, de que Yahshua, la palabra de Elohim, dijo lo contrario. Mateo capítulo 11, versículo 29. Yahshua dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te das cuenta? Hoy vemos cómo un pueblo de Israel disperso por las naciones se está autodestruyendo. ¿Por qué? Por idolatría. Continuamos. Jeremías capítulo 44, versículo 11 al versículo número 14. Por tanto, así dicho Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá, que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Mira, es interesante, Elohim se muestra entre la casa de Judá con un título de autoridad, poder y propiedad. Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel. Así como Elohim antes prometió que sería contra Judá, y no por ellos contra los babilonios invasores, así será contra aquellos que por elección se exiliaron a Egipto. Palabra dedicada única y exclusivamente para el remanente que había buscado refugio en Egipto, con la esperanza de regresar a la tierra de Judá en la primera oportunidad. Esto quiere decir que solo la casa de Judá dispersa, como la casa de Israel dispersa, pues pudieran sobrevivir. Esto quiere decir que serían muy pocos los que lograrían escapar del juicio de muerte que vendría sobre aquellos que eligieron encontrar su seguridad en Egipto en lugar de Elohim. Jeremías 44, versículo 15 y versículo 16. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Yahweh, no la oiremos de ti. ¡Ay, caray! Como leímos, Jeremías entregó esta palabra de Elohim a un gran público, el cual incluía a hombres que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos. El pueblo sabía que Jeremías les hablaba en el nombre de Elohim, pero no les importó. Rechazaron al profeta, rechazaron la palabra, rechazaron a Elohim, que les daba esta palabra. Y mira, su honestidad fue muy notable, pero su pecado fue muy grande. Imagina el profeta, cómo era su sentir, insistir, ser considerado traidor, en varias ocasiones estar en peligro de muerte, continuar insistiendo y nuevamente un pueblo, en este caso un pequeño remanente de Judá, terco. Jeremías 44, versículos 17 y 18, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno.
Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. ¡Qué palabras de verdad! Mira, estos hombres fueron directos. Prometieron hacer lo que quisieran. No dejarían que el mandato de Elohim o el juicio de Elohim se interpusiera en lo que ellos querían decir y hacer. Hablaban de los días antes de la caída de Jerusalén y la conquista de Judá, cuando adoraban al ídolo babilónico, la reina del cielo, con varios rituales. Ellos hicieron esto, sus padres hicieron esto, sus reyes, sus príncipes hicieron esto en todo Judá y Jerusalén. Mira, para los babilónicos la reina del cielo era una deidad maternal relacionada con la luna, la familia y la fertilidad. Es extraño, es impactante que los católicos romanos le den a María este mismo título y le dirijan su oración y veneraciones, a veces incluso adoraciones. Hoy la reina del cielo también es conocida como la madre naturaleza, como el feminismo. Y mira, algo interesante es que leímos y dijeron ellos: tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ellos estaban recordando los días en que todos adoraban a la reina del cielo, como en los buenos tiempos. Afirmaban que cuando dejaron de hacer todas estas cosas, les comenzó a faltar todo. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es la idolatría? Cauterizar conciencias y pensar que si te alejas de la idolatría, todo irá peor. Esto no es esclavitud. Mira, el gran engaño de la idolatría afirma que la idolatría hace más por las personas que el mismo Elohim. Esto se trata de un análisis de locura. Las cosas iban muy bien cuando rechazábamos y desobedecimos a Elohim, hasta que vino el juicio que Elohim permitió. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yahshua, nuestro Mesías, nuestro. En el nivel instintivo, la mente caída siempre está lista para asumir que Elohim es malo, a quien nosotros podemos culpar por nuestro pasado y tenerle desconfianza en nuestro futuro. Esto no es cautiverio, amado pueblo de Israel. Yahshua, la palabra de Elohim, vino a darte libertad. ¿Te das cuenta de qué vino a darte libertad? Jeremías capítulo 44, versículo 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tribularte culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Mira, las mujeres admitieron que desempeñaban un papel muy importante en la adoración a la reina del cielo de la Babilonia y otros ídolos. Ellas trataron de responsabilizar a sus maridos por su pecado, en el sentido de que podrían haberlas detenido si quisieran. En el primer pecado, el hombre culpó a su esposa por su pecado. Aquí las mujeres de Judá en Egipto devuelven el favor. Qué lamentable, vemos todo lo que sucedió a este pequeño remanente. ¿Continuamos? Jeremías capítulo 44, versículo 20 al versículo 23. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo: ¿No se ha acordado Yahweh y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Yahweh a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Yahweh, y no obedecisteis a la voz de Yahweh, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Mira, no se acordaban de Yahweh, y trataba Jeremías de razonar con el pueblo. La verdad es que el pueblo había dejado a Elohim completamente fuera de sus pensamientos. Sentían que si ignoraban a Elohim, de alguna manera no importaba. Sin embargo, Elohim sí importaba. Seguía siendo el Elohim de Israel. Lo rechazaron a él. Él veía y recordaba sus pecados y la idolatría. Leímos: y no pudo sufrirlo más Elohim. Elohim fue muy paciente con su pueblo desobediente, pero ellos eligieron interpretar su paciencia como falta de interés.
A él sí le importaba y trajo juicio sobre ellos, por tanto ha venido sobre vosotros este mal. Pero fíjate qué interesante cómo este pueblo malinterpretó la paciencia como falta de interés. Continuamos versículo 24 al versículo 29. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Yahweh, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Así ha hablado Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Yahweh, todo Judá que habitáis en la tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Yahweh, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Yahweh el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos de espada y de hambre hasta que perezca del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá, que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Yahweh, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Qué palabras tan fuertes, de verdad. ¿Cómo se ponen a luchar contra las palabras de Elohim, contra su propio creador? Una vez más vemos cómo el pueblo terco, falta de emuná, decía creer, el problema es que no confiaba ni obedecía. Jeremías cita al pueblo en su promesa de continuar adorando a la reina del cielo y a otros ídolos, que esta era una decisión donde Elohim escuchó claramente su desafío. Dice: mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá. Elohim declara solemnemente que rechazaba a los que lo rechazaron y eligieron ir a Egipto, a los que confiaron en los ídolos más que en él. No les permitiría pronunciar su nombre. Qué palabras tan fuertes. Porque yo me pongo a pensar el día de hoy, ¿por qué será que no hemos aprendido a pronunciar el nombre de Elohim? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo nuestro entendimiento está restaurándose, renovándose? Pero por otro lado vemos personas que no pueden pronunciar el nombre de Elohim. ¿Te das cuenta del castigo de la maldad de los hombres? Lamentablemente, nuestra soberbia nos ha llevado a una autodestrucción. Versículo 30. Así ha dicho Yahweh: he aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Y bueno, es así como estamos finalizando esta lectura del profeta Jeremías. Yo creo que hay mucho por reflexionar, hay mucho por aplicar a nuestra vida. Y la verdad es que mucho por comprender en cabeza ajena. No busquemos las consecuencias en este momento, no busquemos hoy día el castigo. Aprendamos, en cabeza ajena. Todo lo que pasó, la terquedad del corazón del pueblo de Israel a lo que los llevó. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.